La segunda parte de nuestro trabajo experimental nuevamente consiste en realizar una comparación. En este caso vamos a comparar un tiempo experimental y una desviación estándar experimental que corresponde al tiempo que se tarda en caer un móvil a través de un plano inclinado. Esos valores experimentales se comparan con un valor teórico que surge de la presente fórmula que se desprende de las leyes de Newton. Ahora, recordemos que las leyes de Newton no es lo que estamos estudiando, sino el mero hecho de realizar comparaciones experimentales contra valores teóricos. En este caso, nuestro montaje iba a constar de lo siguiente: un plano inclinado, un móvil y realizar una serie de mediciones a ese sistema. Esas mediciones corresponden con los valores que necesitamos para poder saber cuál es el valor teórico, ya que el valor de caída teórico depende de la aceleración gravitacional del planeta y del coseno del ángulo que hace el plano inclinado con respecto al suelo y también la distancia recorrida. Entonces, para poder determinar el ángulo, que se simboliza como θ, este ángulo que forma entre el suelo y el plano inclinado, empleábamos un transportador. El cero del transportador se alineaba con el suelo y luego comparábamos el plano inclinado, la superficie de recorrido del móvil, con respecto al transportador, determinando los grados. Entonces, digamos que para este caso que estoy midiendo aquí hipotético, fueran 14 grados. Entonces, θ valdría 14. Lo siguiente que debíamos medir era la distancia recorrida, que se simboliza como delta x. Para determinar la distancia recorrida podíamos emplear una regla o podíamos usar la regla que venía ya inscrita en el plano inclinado. Y digamos que esta distancia recorrida desde el inicio hasta el fin fueran unos 65 centímetros. Finalmente, el último valor teórico es lo que vale la aceleración gravitacional de nuestro planeta. Este valor lo debemos tomar de forma teórica y para el presente cálculo lo vamos a asumir como igual a 9,8 metros por segundos a la menos 2. Este valor de la aceleración gravitacional también lo podemos interpretar como metros sobre segundos al cuadrado. Una vez que determinábamos estos tres valores, lo que se le pedía al grupo era que seleccionara al estudiante con los mejores reflejos, con la mejor velocidad de reacción, y determinara por 5 veces o por 3 veces el tiempo de caída del móvil a través del plano inclinado. En consecuencia, pues vamos a organizar los datos que tenemos y vamos a sacar unos valores hipotéticos para 3 réplicas. Entonces eso significa que sacábamos una tabla, tiempo experimental y segundos, y desviación estándar. Sin embargo, en aras de organizar esto ya para un informe de laboratorio, es importantísimo colocar esa tabla en términos formales. Entonces vamos a necesitar un nombre, una leyenda y la organización que hemos visto anteriormente. En consecuencia, vamos a denominarla como la tabla 3. Ahora bien, como leyenda de la tabla 3 vamos a colocar lo siguiente: tiempos de caída experimentales de un móvil a través de un plano inclinado, con su correspondiente promedio y desviación estándar. La caída fue realizada con un ángulo de 14 grados. En este caso, usted colocará los grados en los cuales hizo su experimento y un desplazamiento de 65 centímetros.
La aceleración gravitacional del planeta Tierra se asumió como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, o como dice aquí, por segundo a la menos 2. Ok, y como siempre recordemos que en las tablas la leyenda siempre va arriba del cuerpo de la tabla. Una vez que ya tenemos el nombre de nuestra tabla, que es la tercera tabla, ya que las otras dos tablas fueron las que hicimos para la parte de tiempo de reacción, podemos comenzar a colocar nuestros datos. Entonces, inicialmente vamos a colocar una barra, la primer barra horizontal que separa nuestra leyenda de la primer parte del cuerpo de la tabla, que serían las categorías. Evidentemente, la primera categoría que necesitamos es la categoría de réplicas. La segunda categoría es la del tiempo experimental, y en este caso no sería un promedio. Sin embargo, ese tiempo experimental habría sido tomado bajo ciertas condiciones. Sería el ángulo, el desplazamiento, la aceleración gravitacional. Esto porque teóricamente usted podría haber tomado tiempos para diferentes ángulos, para diferentes desplazamientos, y si pudiéramos viajar a diferentes planetas con diferentes aceleraciones gravitacionales. Sin embargo, para la mayoría de los casos que trabajamos en nuestro taller experimental, estas tres fueron constantes. Sin embargo, las enunciamos en forma de tabla para practicar varios detalles. Por ejemplo, las unidades. Entonces, réplicas adimensional. Tiempo experimental lo vamos a tomar en segundos. El ángulo generalmente es adimensional, pero lo podemos expresar simplemente como grados. Eso para no confundirlo con otra forma de expresar los ángulos, que son los radianes. El desplazamiento tiene que estar expresado, bueno, lo medimos en centímetros, pero aquí es donde viene una cuestión. La cuestión viene cuando lo comparamos con la unidad de aceleración gravitacional. La aceleración gravitacional, como todas las aceleraciones, se mide en metros por segundo a la menos 2 o metros por segundo al cuadrado. Cuando realizamos la cuarta tarea relacionada con el análisis dimensional, espero que les haya quedado claro una idea básica. El análisis dimensional refiere a las unidades en las cuales realizamos nuestras operaciones. Y la idea principal es que debemos tener las unidades en las mismas dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Si tengo unidades de distancia, por ejemplo metros, todas las demás unidades de distancia en el cálculo deben estar expresadas en metros. Sin embargo, aquí tenemos unidades de distancia centímetros y unidad de distancia en metros. El análisis dimensional en ese caso nos determina que debemos convertir centímetros a metros para que todas las unidades de distancia en el cálculo estén en la misma dimensión, y de ese modo no cometamos errores al hacer los cálculos. Hacer la conversión de centímetros a metros o de metros a centímetros es relativamente sencillo, y vamos a aplicar otro aspecto que vimos en la cuarta tarea, que es el factor de conversión. Entonces vamos a convertir este desplazamiento en centímetros a un desplazamiento en metros. Vamos a comenzar a dibujar el factor de conversión. Entonces dibujamos la fracción que determina el factor de conversión. Centímetros que está multiplicando necesita un centímetros que divida, y arriba necesitamos metros para obtenerlo al final. Luego preguntamos cuál unidad es más grande, metros o centímetros. La respuesta evidentemente son metros. Entonces a la unidad más grande le adjudicamos la unidad. Y luego preguntamos cuántos centímetros caben en un metro. Y la respuesta evidentemente es 100. Cancelamos las unidades que multiplican y dividen. Entonces, por ejemplo, 60 centímetros está multiplicando y dividiendo a la vez, entonces las podemos cancelar. Y la respuesta nos va a quedar como 65 dividido entre 100, y las unidades finales van a ser metros.
Ahora lo único que queda es decidir cómo vamos a expresar ese resultado, ya que hay varias posibilidades. La primera es simplemente dividir y expresarlo como un decimal, y nos quedaría 0,65 metros. La segunda opción, igualmente válida, pero un poco más formal, es expresarlo como una notación científica. En este caso tendríamos el 65, colocaríamos por 10, y recuerden que 100 puede expresarse como 10 a la 2, y al subirlo quedaría como 10 a la menos 2, y la unidad sería metros. La opción de la notación científica es más fácil ya que nos permite ahorrar espacio en la tabla. Entonces vamos a colocar en lugar de centímetros 10 a la menos 2 metros. Y finalmente pues llenamos en la tabla. Los ángulos siempre son el mismo para este caso, pero antes que nada vamos a separar las categorías del cuerpo de la tabla. Dijimos que lo íbamos a hacer por triplicado y adicionalmente vamos a obtener el promedio, la desviación estándar, y no olvidemos que este tiempo promedio es un tiempo experimental. Vamos a comenzar llenando entonces las partes que son constantes. El ángulo, 14 grados, o el ángulo que usted haya medido en su práctica. El desplazamiento, 65 por 10 a la menos 2 metros. Como la parte 10 a la menos 2 metros es constante, también la colocamos entre paréntesis y solo colocamos la magnitud significativa, que es 65, y la magnitud de la aceleración gravitacional, 9,8. Ahora vamos a colocar los tiempos que tardamos. Finalmente vamos a obtener el tiempo promedio experimental y la desviación estándar. Esto lo tendrán que hacer en el aula en la calculadora. En mi caso lo voy a hacer en Excel. Entonces lo primero que hago es cargar los datos, luego voy a sacar el promedio y la desviación estándar. Entonces comienzo igual promedio, abro paréntesis, selecciono la serie de datos y le doy Enter. Como son muchos decimales, redondeo, ya sea manualmente o con alguna función de Excel. Con la calculadora nos toca generalmente redondear manualmente como para hacer la práctica. De hecho, el redondeo manual en este caso, ya que tenemos dos decimales de confianza, sería 0,77, ya que el 3 es menor que 5 y se redondearía hacia abajo, no alterando el resultado. Pero si usted tiene acceso a Excel, puede hacer la función redondear, abrir paréntesis, dirigirse hasta el final de la fórmula, colocar punto y coma y decirle dos decimales. Cierra y Excel en ese momento le redondea automáticamente, tal cual el mismo resultado que obtuvimos manualmente. Ahora sacamos la desviación estándar, igual a desves, selecciono la serie de datos y le doy Enter. Y lo mismo, el resultado manual aquí sería 0,05, pero le podemos decir a Excel redondear. Abro paréntesis, me dirijo hasta el final de la fórmula, punto y coma, dos decimales, cierro y le doy Enter. Y con esto he obtenido el promedio y la desviación estándar. Sin embargo, aún nos falta calcular otro valor importante y es el valor del tiempo teórico. Recordemos que tiempo teórico lo calculábamos con esta fórmula de acá. 2 veces el desplazamiento dividido entre gravedad por el coseno del ángulo más 270 y todo eso entre raíz cuadrada. Como el desplazamiento, la gravedad y el ángulo son los mismos, eso significa que el tiempo teórico para las tres réplicas debe ser el mismo. Entonces vamos a colocarlo aquí hasta el final, tiempo teórico, y vamos a ejecutar el cálculo. Entonces lo que tenemos que hacer es un paso bastante complicado para ustedes que todavía no han visto demasiado de álgebra, especialmente el capítulo que corresponde a ecuaciones y reemplazo. Así que lo que vamos a hacer es simplemente reescribir esta fórmula, pero en lugar de estos símbolos vamos a colocar sus valores. Entonces vamos a comenzar. Las partes operativas se mantienen. Entonces tiempo teórico igual a una raíz cuadrada y adentro va a haber una división. Entonces 2 por, esa parte se mantiene constante, pero en lugar de
delta x, vamos a colocar que vale delta x. Delta x vale en su valor 65, pero no nos podemos olvidar de sus unidades, que eran por 10 a la menos 2 metros. Ahora vamos a proceder a buscar cuánto vale g, porque no podemos escribir g sino lo que vale. Y g vale 9,8, pero no nos podemos olvidar de sus unidades, metros sobre segundo. Vamos a colocar esta versión que es más intuitiva para ustedes. Es 9,8 por segundo al cuadrado. Y eso multiplicado por el coseno del ángulo, pero en lugar de escribir teta, tenemos que escribir lo que vale teta, en este caso 14. Ahora, en este punto vamos a comenzar a reorganizar. Este segundo al cuadrado se encuentra dividiendo una división. Entonces, para que quede más claro, se encuentra abajo de abajo. Cuando esto le sucede a una unidad o a un valor, estar abajo de abajo, eso simplemente lo podemos transportar arriba, sin tener que cambiarle absolutamente nada. Por lo que tanto nos quedan segundos al cuadrado. 10 a la menos 2 lo podemos mandar abajo de la fórmula, cambiándole el signo. Y finalmente vamos a cancelar las unidades que lo permitan. Tenemos un metro que multiplica y un metro que divide, por lo tanto lo podemos cancelar. Y vamos a hacer el pedazo del análisis dimensional primero. Este segundo al cuadrado, cuando se le ejecute la raíz cuadrada, va a salir simplemente como segundos. Eso significa que el tiempo teórico se va a expresar como segundos, lo cual concuerda, ya que la unidad de tiempo son segundos. Si este tiempo nos arrojara otras unidades como metros sobre segundo al cuadrado o alguna otra cosa semejante, significa que habríamos hecho algo mal en el proceso de expresar nuestra fórmula. Y eso es precisamente análisis dimensional, que las unidades y las magnitudes concuerden. Finalmente, ya que sabemos que las unidades están bien, lo que tenemos que hacer es el pedazo numérico. Para ese aspecto sí voy a usar la calculadora. Entonces, lo primero es una enorme raíz cuadrada. Y abro un gran paréntesis. Luego voy a abrir un segundo paréntesis para resolver la parte de arriba de la fracción, que es 2 por 65. Cierro paréntesis y esta línea de fraccionario representa una división. Luego abro un segundo paréntesis para resolver el renglón de abajo del fraccionario y comienzo 9,8 por 10 a la 2, que lo podemos expresar de muchas maneras, pero la más fácil es que lo expresemos como un 100 por el coseno de 14 más 270. Cierro un paréntesis, cierro dos paréntesis, cierro tres paréntesis y le doy igual. Y la respuesta es 0,740. Vamos a expresar el resultado en dos decimales de confianza, ya que estos son tiempos y nuestros cronómetros generalmente solo miden hasta la segunda decimal de confianza. Recuerden que esto es un tiempo teórico y debemos compararlo con el tiempo experimental. Entonces 0,74 sería la respuesta para este caso. Entonces la respuesta sería 0,74, el valor teórico, que también se expresa en segundo. Y esto sería la primera tabla, bueno, la tercera tabla, la tabla de datos para la caída libre. Ahora lo que tenemos que hacer es la comparación entre el tiempo experimental y el tiempo teórico, lo cual implica la prueba TD-Student y hacer una cuarta tabla. Esta cuarta tabla tendrá la siguiente leyenda: valores de la prueba TD-Student para la caída de un móvil en un plano inclinado bajo las condiciones expresadas en la tabla 3. Entonces vamos a copiarnos de la organización general que habíamos hecho para la tabla 2, pero en lugar de 3 estudiantes vamos a tener un solo estudiante, un T calculado, un T de la tabla y comenzamos. Entonces la desviación estándar, que ya tenemos, 0,05. Y antes de hacer el cálculo de la T calculada, de la prueba TD-Student calculada, vamos a sacar el valor crítico y para ello necesitamos los grados de libertad. Como hicimos 3 réplicas, los grados de libertad será igual a esa cantidad de réplicas menos 1. Significa que los grados de libertad son 2. Y tenemos que buscar en la tabla de la TD-Student para 2 grados de libertad.
Entonces, si miramos en nuestra tabla para 0,05, que era la probabilidad de límite que siempre tomamos, y para 2 grados de libertad, el resultado va a ser 2,92. Significa que aquí es 2,92. Y el razonamiento es bastante simple. Si cuando calculemos nuestra prueba T calculada, el valor es más grande que 2,92, significa que nuestros valores experimentales no corresponden con el valor teórico esperado. Entonces vamos a comenzar a resolver esto. Entonces recordemos siempre que, bien, entonces ahora vamos a proceder a hacer ese cálculo y lo voy a hacer en Excel. Entonces, ¿cómo procedemos? Igual a, abro paréntesis, tengo que sacar la raíz cuadrada de la cantidad de réplicas. Eso en Excel se formula como R4 del valor al cual les vamos a sacar la raíz cuadrada, que es 3. Eso dividido entre la desviación estándar, 0,05. Cierro paréntesis y multiplico por la resta que corresponde al valor promedio, 0,77, menos el valor experimental, 0,74. Cierro paréntesis y si nos da negativo lo ignoramos, ya que en la fórmula original esto sería una resta en valor absoluto. Le doy enter y el resultado es 1,04. Entonces la T calculada es 1,04. Y aquí comparo. 1,04 es menor que 2,92, el valor crítico. Entonces, si mi T calculada es menor a la T crítica de la tabla, eso significa que mis datos experimentales corresponden a los datos esperados. Y eso en última significa que el valor teórico corresponde al valor que se obtuvo experimentalmente. O sea que la teoría funciona. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Van a hacer esto mismo, pero para sus propios datos. Posteriormente van a proceder a analizar los resultados de sus estadísticos, especialmente el de la prueba T. Entonces, en caso de que usted se haya descachado y su T calculada sea mayor que la T teórica, va a dar razones, explicaciones o excusas, por así decirlo, por los cuales sus valores experimentales no corresponden al valor teórico. Y eso se puede ver porque quien midió el tiempo de caída no lo midió correctamente, a que no midieron correctamente el desplazamiento o no midieron correctamente el ángulo, lo cual afecta el valor del tiempo esperado. Y entre mayor coherencia y más posibilidades escriban en el análisis de por qué sus datos no correspondieron o sí correspondieron con el valor teórico, entonces va a mejorar su análisis de resultados y la nota que corresponde a eso. Finalmente, el grupo que haya obtenido una prueba T calculada satisfactoria y que haya obtenido la menor desviación estándar de todos, va a obtener una bonificación en la nota de su informe de laboratorio. Entonces, por lo pronto, comience a resolver estas primeras dos tablas. Y una vez que las tenga, va a proceder a escribir el análisis de esas tablas. Finalmente, tengo dos grupos con los cuales no pudimos hacer la práctica del montaje experimental del plano inclinado y estamos cortos de tiempo. Así que la mejor solución que encontré fue buscar en YouTube una práctica de plano inclinado. Entonces, en la próxima sección vamos a ver una práctica de plano inclinado que se realizó a 15 grados de inclinación, mientras que la longitud de la rampa fue de 2,6 metros aproximadamente.